Disculpa, auxiliar, tiene su micrófono Ahora sí, va a disculpar. Bueno, les estaba saludando, ¿no? Le decía buenas noches. No sé si tienen alguna consulta de estos ejercicios que vimos en la anterior clase para ver lo siguiente, ¿no? Que sería ya aplicaciones y demostración. Bien, me imagino que el inciso M, ¿tienen duda en el ejercicio inciso M que ven ahí? ¿Quieren hacer ese o directamente saltamos a lo demás? Bueno, los presentes les pregunto, ¿no? Y después si puede el 4 que es aplicación de derivadas, ¿no? Sí, justamente quiero hacer hoy avanzar eso, ¿no? Por eso les preguntaba si tenían alguna duda de estos ejercicios, que me imagino que debieron hacerlo, ¿no? O resolverlo. Bien, vamos a hacer el inciso M porque lo veo un ejercicio así medio poquito complicado, ¿no? Bien, vamos a hacer el inciso M entonces. Bien, si no hay consulta, pero vamos a hacer el M. ¿Alguien me lo podría dictar, por favor? ¿Qué lo vamos a hacer? Bien, era Z igual a, ¿qué número era? 3 elevado a la seno de x. Bien, así es el ejercicio, ¿no? Ya, bien, este ejercicio, hay dos formas de resolver, les cuento. Dos métodos. Una es utilizando las tablas y otra es aplicando el logaritmo newtoniano. ¿Ya? Dos formas de resolver. ¿Sí? Les voy a enseñar con el método logaritmo newtoniano. Bien, entonces vamos aquí, el método de logaritmo newtoniano. Bien, este método, por si acaso, consiste en este, ¿no? En Ln, ese es el logaritmo newtoniano. Bien, entonces como primer paso ustedes tienen que anotar la función tal como está, ¿no? Bien, por si acaso este método no necesita aprenderse una fórmula, es lo bueno de este método. ¿Ya? En cambio el otro tienen que saberse la fórmula. Y si no la saben, tienen que deducirla, ¿no? Bien, como primer paso aplican logaritmo newtoniano a ambos miembros. Entonces aquí quedaría logaritmo de z igual al logaritmo de esto, ¿no? De 3 por seno de x. Bien, ahora nótese que acá solamente, si la pregunta fuera encontrar las derivadas parciales, ¿no? De este ejercicio, en sí les está preguntando lo siguiente. Tienen que encontrar la derivada de z con respecto de x y la derivada de z con respecto de y. Bien, ¿por qué? Recuerden que la función z está en función de dos variables, ¿no? Eso lo habíamos definido. X, y, donde z es variable dependiente, x y y son variables independientes. Bien. Entonces nosotros acá, hasta aquí el método está bien. A partir de aquí, vamos a decir nosotros lo siguiente. Decimos, voy a hacer la derivada, ¿sí? Con respecto de x. Con respecto de x, le ponen ahí. Aquí si quieren derivada sería. Derivada con respecto de x. ¿Bien? Por tanto, ¿qué significa eso? Que ustedes tienen que derivar con respecto a la variable x, porque esa va a ser nuestra primera variable. ¿Ya? Entonces, acá, antes de hacer eso, recuerden la fórmula, ¿no? Aquí voy a anotar la fórmula de derivadas. Sería la siguiente para este caso. Recuerden que el logaritmo generalizando, ¿no? Si yo tengo el logaritmo de u, la derivada de esto según fórmula o tabla, ¿a qué sería? 1 sobre su argumento por su argumento derivado, ¿no? Que también se podría anotar esto como u' sobre u. ¿Sí? Otra formulita. Recuerden que la derivada de seno aquí es igual. Generalizando voy a colocar u. ¿Sí? Si yo quiero derivar una función trigonométrica, derivada de seno es coseno. Copio su argumento tal como está y un ladito derivo su argumento. ¿Sí? Esa es la fórmula entonces del seno.
Bien, ahora, cuando yo derivo una expresión por este método, tienen que derivar ambos miembros, o sea, este lado y este lado, ¿no? Entonces, derivada del logaritmo de z, ¿cuánto sería ahí? Sería z' sobre z, ¿no? Eso es lo que dijimos acá, ¿no? Logaritmo de u, en este caso sería z' sobre z. Pero, fíjense que aquí, antes de realizar la derivada, aquí me olvidé, aquí hay que aplicar las propiedades, ¿no? ¿Sí? Vamos a aplicar las propiedades. Fíjense aquí que por propiedad del logaritmo, esto de acá pasaría a multiplicar, ¿no? Este seno de x. Y acá quedaría el logaritmo neperiano de 3. Bien, por propiedad del logaritmo, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta propiedad, no? Esto pasa a multiplicar. Bien, recién acá ya derivo, ¿no? Z' sobre z. Ahora aquí, fíjense que esto es constante, ¿no? Entonces, derivada de seno, ¿cuánto sería? Coseno. Copio su argumento tal como está. Y ahora aquí derivo su argumento. Derivada de su argumento, ¿cuánto sería derivada de x? Sería 1, ¿no? Sí, 1. Lo voy a anotar con otro color para que vean que lo que estoy derivando lo estoy anotando con este color. 1. Esa es la derivada, ¿no? Derivada de x es 1. ¿Ya? Bien, por tanto, solamente ahora me tocaría ordenar, ¿no? ¿Sí? Nótese acá, acá sería 1, copio la constante, ¿no? Como está multiplicando, la constante se copia o acompaña en palabras más sencillas, ¿no? Ahora, z', ¿qué va a ser entonces igual? Este z pasa a multiplicar, aquí queda coseno de x por logaritmo neperiano de 3. Ahora, esta z', ¿qué significa? Significa derivada de z con respecto a quién derivamos x. Por eso voy a anotar aquí x. ¿Qué vale z? Z vale 3 por seno a la x. Estoy reemplazando lo que vale z, ¿no? Ya recién ahí copio, ¿no? Coseno de x por logaritmo neperiano de 3. Me fijo, ¿hay algo que pueda simplificar? No, ¿no? No hay. Entonces directamente ahí termina el ejercicio. Entonces digo, esto sería la respuesta. Ahora van a ver por el método de tabla, ¿sí? Aplicando la fórmula. Lo voy a anotar ahí la fórmula para que se note cuál es. Tal vez está en su formulario de ustedes, pero yo lo voy a anotar aquí de la siguiente manera. Bien, esta fórmula consiste en lo siguiente. Fíjense que A va a ser una constante y B va a ser la variable, ¿ya? B es variable. O si quieren lo coloco como está ahí U. Mejor coloquemos U. Le coloco U para generalizar, ¿no? Puede ser X, Y, Z, cualquier variable. O cualquier letra que sea variable. ¿Ya? Entonces ahí coloco A es constante y U es variable. Lo voy a anotar aquí, donde A vendría a ser una constante y la U sería una variable. Ahora, según fórmula, esto lo voy a poner apóstrofe, su derivada dice que es lo siguiente. Dice, copie tal como está, luego dice que anote, copia tal como está, ¿no? Ahora aquí, derivo U', y aquí anoto logaritmo de la constante. Logaritmo de la constante, en este caso la constante A, ¿no? Y acá se anota la derivada del exponente. Bien, entonces apliquemos aquí según fórmula. Por tanto, derivo, ¿no? Fíjense que en este caso, acá lo voy a volver a anotar la función z igual a 3 por seno de x por tanto, fíjense que aquí, ¿dónde está la variable? Es esta la variable, ¿no? Esta para mí es la variable. Por tanto, esto lo nombro como u. Y este como es un número, es una constante. Lo nombro como a. Y entonces digo, derivada de z con respecto de x va a ser igual. Ahora me voy a la fórmula, dice, copie a exponente u tal como está, ¿no? Voy a copiar tal como está. Fíjense,
Este es A y este es 1, tal como está lo copio. Ahora, ¿qué me dice? Ahora derive U', o sea, derivo el exponente, ¿no? U'. Derivada de seno, ¿qué es igual? Coseno. Ahora recién derivo el argumento, que sería 1. Ahora, dice, anote el logaritmo de la constante. Logaritmo, mi constante, ¿quién es? A. En este caso vale 3. ¿Bien? Ahora lo que tocaría hacer es simplificar. ¿Puedo simplificar algo? No. Entonces lo vuelvo a anotar, pero ahora ya ordenando. Coseno de x por 1, coseno de x. Bueno, en sí queda lo mismo, ¿no? ¿Bien? Y esa sería entonces la respuesta. Ahora fíjense que eso es lo que acabo de anotar ahí. ¿Qué dice? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Pero aquí la desventaja de depender de una fórmula es que ustedes siempre tengan una tabla, ¿no? De derivadas. Y imagínense en un examen, a veces los docentes no dejan utilizar las tablas derivadas, ¿sí? Algunos docentes, no sé cómo será. Bueno, Napoleón las anotaba, ¿no? Pero aunque sí, no necesitaban fórmulas tan complicadas, ¿no? Pero aquí vieron que en el práctico hay ejercicios que sí se necesitan, ¿no? Como en este caso. Ahora, si no se sabe la fórmula, lo hacen de este método. Y fíjense que no es tampoco algo difícil, ¿no? Solamente es aplicar logaritmos y tener bien claro lo que es en este caso la derivada de un logaritmo neperiano, ¿no? ¿Sí? Y fíjense dónde hemos derivado, solamente hemos derivado donde ven de color naranja, ¿no? Esa es la única derivada que hicimos ahí, no hay más. En cambio en el otro tuvimos que adaptarnos a la fórmula y tenerla bien clara, ¿no? Quién era constante y quién era variable. Bien, y llegamos a lo mismo. Bien, ahora nos tocaría realizar la derivada de z con respecto a y. ¿Cuánto sería la derivada de z con respecto a y? La pregunta sería, ¿existe la variable y en la función? Fíjense, es 3 exponente seno de x. No hay la variable y, por tanto la derivada sería 0. Porque no hay la variable x, y, ¿no? ¿Sí? Por eso es 0. Y esa sería la respuesta. Directamente, ahí nomás sería. Bien, si no hay consultas, pasamos al siguiente ejercicio. Ninguna, ¿no? Ya. Vamos a hacer ejercicio de este tipo que ven acá. Primero vamos a hacer las verificaciones, ¿ya? Esas son más interesantes. Bien. Ya, un ratingo lo voy a copiar esto acá. Bien, entonces empezamos a resolver este ejercicio, ¿ya? Bien, fíjense que este tipo de ejercicio es un ejercicio de demostración. Bien, nótese que acá para poder realizar la derivada, ¿qué derivada nos está solicitando aquí resolver? Fíjense, ahí nos pide segundas y terceras derivadas, ¿no? Fíjense, acá. Verificar si cumple
x cuadrado, y fíjense que ahí nos pide una segunda derivada. En cambio en el otro también nos pide una segunda derivada. Y también acá, entonces vamos a encontrar las segundas derivadas, ¿ya? La segunda derivada. Primero decimos, determinamos las primeras derivadas. ¿Ya? ¿Qué cosita es eso? Recordemos que las primeras derivadas son las siguientes, ¿no? Ahora, antes de poder derivar, ¿qué tipo de función es este de acá? ¿Implícita o explícita? Esta función de aquí. Bueno, la pregunto, ¿no? Porque eso fue lo último que vimos en la ayudantía. Y le dije que era muy importante, ¿no? Para realizar una derivada. ¿Es una función? Una función explícita. ¿Y cuando es una función explícita, qué se hace? Se deriva de forma directa, ¿no? No hay necesidad de cumplir ninguna condición. Directamente utilizan su tabla o derivadas, ¿no? Bien, entonces decimos, por tanto, derivada de z con respecto de x, ¿cuánto sería? Nos vamos a la función 3x cuadrado, ¿no? Derivada de esta expresión con respecto de x sería 0. Porque aquí no hay la variable x, ¿no? Por eso es 0. Y fíjense, la derivada de z con respecto a x es variable y y es constante. Cuando la constante suma, su derivada es 0. Cuando la constante multiplica, se copia o se acompaña, ¿no? ¿Bien? Eso, en palabras vulgares decimos se acompaña nomás, ¿bien? Por ejemplo, acá, 3x cuadrado, bueno, acá quedaría 3x cuadrado. Derivada de z con respecto de y, ahora x es variable y y es constante. Derivada de x acá, ¿cuánto sería? Con respecto de y, 0, ¿no? No hay la variable. Más, derivada de y Sería 3y cuadrado. 3y cuadrado, exactamente, ¿no? Bien, esto se entiende, ¿no? Fíjense, cuando ustedes derivan un exponente, el exponente baja a multiplicar y imaginariamente o mentalmente restamos al exponente menos 1. Por eso es que aquí anoto 2, ¿no? 3 menos 1 es 2. Eso se sobreentiende, ¿no? ¿Sí? Listo. Y de ahí directamente eso quedaría la derivada. ¿Bien? Acá directamente sería 3y cuadrado. Esas son entonces las primeras derivadas. Bien, ahora vamos a determinar las segundas derivadas. Bien, ahora analicemos un poquito. Fíjense que acá, ¿qué derivada nos está pidiendo? Nos está pidiendo derivada segunda de z con respecto de quién. Bueno, aquí está respecto de x cuadrado, ¿no? Lo voy a anotar, pero así. Fíjense que esa derivada con respecto de x, lo que está así ya lo tenemos, ¿no? ¿Y nosotros cuál es el que vamos a encontrar ahorita? Otra vez derivada con respecto de x, ¿no? Fíjense, esta derivada que está con azul ya lo tenemos, ¿no? Es esto. Pero la segunda derivada sería este de acá. ¿Ya? Eso. Lo voy a anotar a ver de la siguiente manera. Para que se entienda. Nuevamente. Derivada segunda, ¿sí? Esto que está, esta derivada ya la tenemos, ¿no? Bien. Ahora vamos a encontrar nuevamente, o sea, tenemos que derivar la derivada que hace un momento encontramos con respecto de x, lo tenemos que derivar nuevamente con respecto de x, ¿ya? Por si acaso, esto se anota o se lee de la siguiente manera. El primero que se encuentra a este lado es la primera derivada, este de acá. Esta es la primera derivada. Ahora, el siguiente que viene acá sería la segunda derivada. Por eso es que aquí lleva un 2. Si hubiera una tercera derivada acá, acá sería 3. Y así, a manera que se va aumentando las derivadas,
este exponente va cambiando, ¿no? 1, 2, 1, 2, ¿sí? Bien. Por tanto, nosotros aquí, como podrán notar, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Fíjense, lo que ya tengo con respecto de x, nuevamente lo tengo que derivar con respecto de x. ¿Dónde está la derivada? Es esta, ¿no? Esto derivo nuevamente con respecto a x. ¿Cuánto sería? Sería 3 por 2, 6 x. ¿Sí? 6x. Nada más. Bien. Veamos el siguiente caso. El otro. El otro, fíjense, nos pide segunda derivada, pero ahora es lo siguiente, ¿no? Lo voy a anotar acá. Bueno, alguien rayó la pizarra, no sé quién ha sido. No sé si lo podría deshabilitar, por favor. Si no, cuando les pase va a salir todo rayado. Bien, la persona que lo rayó, por favor, lo podría esa opción quitar. Si no fuera mucha molestia. Ya, lo vamos a hacer de otra manera de este ladito. Bien, por ejemplo, acá nos pide la derivada de z segunda. Ahora, fíjense, ya tengo la derivada respecto a y, ¿no? Ahora nos está pidiendo la segunda derivada, pero ahora es con respecto de x. Entonces aquí lo voy a anotar respecto de x. Esto es lo que nos está pidiendo ahora, ¿no? ¿Sí? Lo que ya tengo con respecto de y, ahora lo derivo con respecto de x. ¿Y cuánto sería su derivada con respecto de x? Fíjense, vámonos a la derivada de y. Esta es la derivada de y. Esto derivo con respecto a x, pero fíjense que aquí no hay la variable x, ¿no? Por tanto, ¿cuánto sería la derivada? Sería 0. 0, ¿sí? 0, exactamente. Porque no hay la variable x, ¿no? ¿Sí? Por eso es 0. Es como si aquí esto fuera constante y derivada de una constante, 0. Bien, y por último notamos la última derivada que nos pide. Allá lo voy a anotar nuevamente. Derivada de z segunda. Lo que ya tengo con respecto de y, nuevamente dice que lo derive con respecto de y. Bien, para que se entienda, esto es lo mismo que anotar así. Tal vez allá fíjense que no está lo mismo que estoy anotando, pero se sobreentiende que es esto, ¿no? Y se lo voy a anotar acá. Es como si yo tuviera derivada de z segunda, y como son dos veces, por eso se anota así. ¿Ya? Porque son dos veces, ¿no? Pero para que se sobreentienda, lo vamos a analizar así. Esta es primera derivada, primera, y esta es segunda, ¿no? Lo que ya tengo con respecto de y, lo vuelvo a derivar con respecto de y. ¿Cuánto sería? Acá está y. Sería 6y. ¿Sí? Es 3 por 2, 6. 6y. Bien. Una vez hecho eso, ahora vamos a verificar. Verificación. Ven, ese x cuadrado es parte de la expresión. Bien, aquí nuevamente y cuadrado. Aquí tengo que anotar la derivada que encontré. Y todo eso tiene que ser igual a 6z. Bien, la segunda derivada, entonces, ¿cuánto era ahí? El primero, fíjense, es 6x, ¿no? 6x. ¿Esto cuánto vale? 0, ¿sí? 0 no salió. ¿Este cuánto vale? 6y. Ahora les explico. Para que ustedes puedan realizar una demostración, nótese que acá, esto de aquí, ¿no? Lo voy a rayar acá. Esto no se lo toca para nada, ¿sí? Queda fijo. Muchas veces el estudiante a veces esto lo pasa al otro lado y quiere hacer, ¿no? O sea, ¿qué significa cuando dice verificar? Que todo esto de acá, todo esto, tiene que ser igual a 6z. Eso pide. Que todo esto tiene que ser igual a 6z. Esto queda fijo, ¿no? Ahora fíjense, acá multiplico, ¿no? ¿Sí? Multiplico, ¿cuánto quedaría? 6x cubo, ¿no? Más, acá multiplico 6y cubo. Igual a 6z. Factorizo el 6, aquí sería x cubo más y cubo. Bien,
igual a 6z. Pero fíjense que z, ¿qué es igual ahí? Z es igual a x cubo más y cubo, ¿no? ¿Sí? Entonces digo, esa expresión corresponde a z. Todo esto de acá corresponde a z. Y como podrán notar, queda verificada la derivada, ¿no? 6z igual a 6z. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Fíjense que en este caso era solamente interpretar, ¿no? Bien lo que nos pedía. A veces cuando uno mira las derivadas de tercer orden, cuarto orden, ya como que piensa que va a ser largo, ¿no? Pero fíjense que a veces no es largo, ¿no? Mucho depende de la función, ¿no? Listo. Bien, si no hay pregunta, vamos al siguiente. Bien, fíjense que en el siguiente también nos pide una verificación y también es de segundo orden, ¿no? Bien, vamos a hacer entonces lo siguiente. Antes de derivar, vamos a acomodar un poco la función, ¿ya? Antes de realizar la derivada. Aquí voy a ordenar, ¿sí? Se puede ordenar porque es una función logarítmica, ¿ya? Por ejemplo acá, z va a ser igual al logaritmo neperiano y fíjense, esta raíz, ¿cómo se puede expresar? Se lo puede representar como un medio, ¿no? La raíz. Medio. Bien, aplicando propiedades del logaritmo, entonces, ¿cómo quedaría la función z? Quedaría un medio por logaritmo neperiano de x cuadrado más y cuadrado. Listo. A partir de acá voy a empezar a derivar ya, para que se haga la derivada un poco más simplificada. Y entonces digo acá, hallo las primeras derivadas. Bien, se corta el tiempo, voy a ingresar ya. Hallo las primeras derivadas. Primero hallo la derivada de z con respecto a x. Bien, antes de hacer la derivada, ¿qué tipo de función es esto? ¿Implícita o explícita? Es una función explícita, ¿no? Porque la variable z está totalmente despejada. Entonces, como sé que es explícita, derivo entonces de forma directa. Ya, ahora sí. Bien, entonces decimos lo siguiente, ¿qué va a ser 1 sobre 2? Bien, la fórmula del logaritmo neperiano. Dijimos que el logaritmo generalizando u, ¿esto a qué es igual? 1 sobre su argumento por u', que también sería u' sobre u. Entonces acá digo 1 sobre su argumento, ¿no? Por su argumento derivado acá. ¿Cuánto sería su derivada? Con respecto de x, sería 2x más 2y. 2x, fíjense, 2x su derivada respecto de x, más derivada con respecto de y. Fíjense, derivada con respecto de x, pero fíjense que y se comporta como una constante y la derivada de una constante, ¿cómo es? 0. ¿Sí? Porque fíjense que la variable es x, ¿no? Y es constante. Por eso es que estoy colocando 0 ahí. ¿Ya? Eso ténganlo muy en cuenta. Una vez hecho eso, ya ahora me toca ordenar. Acá sería 2x sobre 2, x cuadrado más y cuadrado. Bien, 2 con 2 simplifica. Bien, eso quedaría. Bien, continuemos entonces. Entonces, esa sería nuestra primera derivada con respecto de x. Ahora hagamos la segunda derivada con respecto de y. Lo mismo, anoto lo 1 medio. Digo 1 sobre el argumento.
Ahora por el argumento derivado con respecto de y. Si derivo esta función x cuadrado más y cuadrado con respecto de y, voy a tener lo siguiente, ¿no? Como es respecto de y, la derivada de x cuadrado con respecto de y es 0. En cambio, con respecto de y sería 2y. Bien, entonces ahí, ahora lo que toca es ordenar. Aquí sería 2y sobre 2x cuadrado más y cuadrado. 2 con 2 simplifica. Directamente quedaría y sobre x cuadrado más y cuadrado. Listo. Ahora hagamos las segundas derivadas. Bien, entonces las segundas derivadas, fíjense, es de segundo orden. Ahora, como explicamos hace un momento, ¿no? La derivada segunda de z. Lo que ya tengo con respecto de x, me está pidiendo que nuevamente lo vuelva a derivar. Ahora con respecto de x. ¿Sí? Lo anoto así para que se note, ¿no? A pesar que es cuadrado, ¿no? Entonces significa que esto es al cuadrado, ¿no? Bien. Entonces empezamos a derivar. Ahora, nótese que acá la primera derivada con respecto de x sobre x cuadrado más y cuadrado. Pero fíjense que esa derivada es una función sobre función, ¿no? ¿Sí? Función por función. Entonces aquí anotamos la fórmula de función por función, que significa u sobre b. Esto es lo mismo que anotar la variable lo elevo al cuadrado, u' b menos u por b'. Esa es la expresión. ¿Sí? Aplicamos entonces, para nosotros, este de acá sería la variable. Bueno, quedaría así, ¿no? Esto de acá sería para nosotros b. Y esto de acá sería para nosotros la u. Bien. Entonces, bajo ese... Bien, estamos colocando u sobre b porque fíjense que la variable x se encuentra en numerador y denominador. Bien, por esa razón estamos colocando así. Bien, entonces decimos lo siguiente acá. Acá. La b lo elevo al cuadrado. Ahora aquí digo, ¿no? Derivada con respecto a xu. ¿Cuánto sería su derivada con respecto a x? Sería 1. Copio en este caso b sin derivar, que sería x cuadrado más y cuadrado. Ahora, ese signo menos es parte de la fórmula. Derivada, ahora copio u sin derivar, que sería x, y acá derivo con respecto de x. Sería, ¿cuánto sería ahí? 2x. 2x, ¿no? Lo voy a anotar de forma directa, ¿ya? 2x. 2x. En cambio, este y sería 0, ¿no? Sí, 0. Bien, acá lo que hago es ordenar ahora. Bien, aquí quedaría x cuadrado más y cuadrado. Acá menos 2x cuadrado. Bien, por tanto, fíjense que aquí puedo hacer una resta, ¿no? Por tanto, aquí quedaría y cuadrado menos esto menos esto sería menos x cuadrado, ¿no? Listo. Esa sería entonces la segunda derivada con respecto a x. Ya. Ahora vamos a la segunda derivada con respecto a y. Derivada de z segunda. Lo que ya tengo con respecto a y, ahora lo vuelvo a derivar nuevamente con respecto a y. Bien. Entonces acá, fíjense que nuevamente aplico en la misma situación de la